¿Cómo está? Muy buenos días. Me complace estar con ustedes. Para mí es una bendición y un privilegio que el Señor me da ministrar la palabra. Soy Israel Sánchez de Trillo Nuevo, Iglesia Cristiana en el Estado de México. Saludos a la Iglesia Digital, saludos a la gente presente este domingo en el que venimos con la expectativa de seguir estudiando en la serie Dios de Fuego. ¿Y por qué el Dios de Fuego puso esto en mi corazón? ¿Por qué? Porque mucha gente sé que piensa que tal vez el hablar de fuego es hablar del pasado, es hablar del Antiguo Testamento, pensando que Dios respondía con fuego, que Dios guiaba a su pueblo con una columna de fuego, que Dios se presentaba a Moisés en la zarza por medio de fuego, que por fuego traía Dios la respuesta a su palabra, en la solicitud de perdón. Sin embargo, dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que el Señor puso esto en mi corazón y estamos viendo y estudiando cómo Dios sigue respondiendo con fuego, cómo Dios es fuego consumidor. Y el mensaje del día de hoy se llama Pasión por el Evangelio. Quiero comentarte, muchas veces estamos acostumbrados a hablar de Dios, ciertamente. Decimos, ¿sabes qué? Sí, somos seguidores de Cristo, somos cristianos, somos salvos, somos gente de fe, pero siempre es importante tener esa hambre y esa expectativa, ese deseo, esa pasión. ¿Sabes? Esa hambre, como por ejemplo cuando vemos en Apocalipsis que dice, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, que has dejado esa pasión de cuando estaba recién convertido, que has dejado esa pasión de externarle a los demás quién es Dios, qué hace Dios, qué hizo contigo, ese fuego que se trae metido en el corazón y hasta los huesos. Ese fuego es importante que lo tengamos avivado todo el tiempo para poder ministrar con pasión un evangelio. Recordemos que no hay otro evangelio. Las buenas nuevas, te recuerdo que significa evangelio, significa buenas nuevas. Así como en tiempos antiguos llegaba gente en un caballo y decía, evangelios, 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 gritando de un pueblo a otro, diciendo, traigo buenas noticias. Eso es el evangelio, por eso se llama evangelio, porque son las buenas noticias de nuestro Dios para con nosotros, que es salvación, que es Jesucristo, dio su vida por nuestros pecados y nos trajo redención y salvación y vida eterna. Quiero pedirte que vayas a Jeremías 20, de que rápidamente ahí en sus tablets, en sus celulares ya lo ubica, gracias a Dios, gente todavía con la misma felicitación, que no quitamos, ¿cómo decirlo? No le quita relevancia el hecho de que lo hagas ya sea de manera tradicional como es la Biblia. Recuerdo que mucha gente cuando yo era niño llegaba con las Biblias y actualmente ya todo lo vemos en el celular más rápido. Pero realmente es la trascendencia de la palabra lo que es importante. En aquellos tiempos hacían cartas que eran rollos. Después fueron pasados a libros, por eso es la palabra Biblia, es libros, 66 libros. Muy bien, si ya lo tenemos, vamos, Jeremías 29 dice, y dije, no me acordaré más de él, está hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre, ni hablaré. Jeremías está diciendo, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Nuevamente, vamos a gozarnos. Jeremías está hablando y dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Quiero comentarte, este es un versículo tal vez muy mencionado y muy conocido en las predicaciones y la gente se va muy por el lado del fuego metido en su corazón, que hasta los huesos y que no pudo resistirse, que sentía esa pasión, ese llamado de parte del Espíritu Santo y ese llamado de parte de Dios a seguir predicando. Pero quiero introducirte al contexto que estaba viviendo Jeremías. Te soy sincero, yo nunca lo he escuchado en un púlpito. Y quiero que lo tengas presente para que puedas entender qué lo llevó a decir, no me acordaré más de Dios y ya no quiero predicar su palabra. Sin embargo, el Espíritu Santo lo llamaba a hacerlo y sentía ese fuego constante en su vida. Jeremías acaba de ser golpeado en ese momento, puesto en un cepo por un sacerdote que predicaba, no literalmente, pero se suponía que debería de estar predicando lo mismo que él.
por haber estado profetizando un juicio en contra de Jerusalén. Se sentía humillado, estaba cansado de ser el blanco de las burlas, de la persecución, y en su interior dice, ya no quiero saber de Dios. Sin embargo, repito, ese fuego y ese llamado y esa pasión incontrolable del llamado para servir, de esa pasión por la predicación del Evangelio del Dios Todopoderoso. O tal vez en ese tiempo no había Evangelio, me refiero a la palabra del Dios Todopoderoso. Y te voy a hablar rápidamente del contexto geopolítico. Ya entendimos, él estaba en un cepo que es una madera de estas las que se cierran y quedan las manos y la cabeza nada más de fuera y les ponían un candado y ahí podían durar días, semanas sin comer. La gente los escupía, les aventaba fruta, los burlaba, les hacían todo tipo de obscenidades, los golpeaban. Ahí estaba Jeremías, por estar predicando el Evangelio de Jesucristo, de la palabra de Dios, perdón. Y te voy a hablar rápidamente del contexto político y geopolítico de la nación de Judá, que es donde estaba Jeremías. Recordemos que la nación de Israel se separó, estaba por una parte Israel y por otra parte estaba Judá. Jeremías era de Judá. Y en ese tiempo estaba Jeremías, que sirvió desde el 626 al 586 antes de Cristo. Estamos hablando medio o 500 años o más de 500 años de antes de que Jesucristo viniera a la tierra, y sirvió durante 40 años. Teníamos el poder de Asiria. Puedes ver, por ejemplo, el rey de Asiria, puedes ver a Jerjes, puedes ver la batalla de las Termópilas, los 300, todo ese detalle y contextos políticos estaba llegando a su fin. ¿Por qué? Porque el imperio babilónico, o mejor conocido como caldeo, se alzaba. Recordemos que hubo imperios, hubo varios imperios, que más adelante lo podemos ver, un sueño por ahí, una revelación de imperios que estuvo habiendo. Y la caída de Asiria durante mucho tiempo, que fue el reino del norte, Israel, y el reino del sur, eran vasallos de Asiria. Es decir, les servían, les daban tributos, y después viene el ascenso de Babilonia. Viene un nuevo rey llamado Nabopolassar, que era el rey de Babilonia, repito. Se rebeló contra Siria, ya no quiso ser parte del imperio, y más adelante su hijo Nabucodonosor derrota definitivamente a los sirios y a todos los aliados egipcios. Recordemos, entonces, por un lado tenemos a Siria, poderoso, el imperio; por abajo tenemos a Egipto, un poder tremendo también, político, cultural, religioso; y por otro lado tenemos a Judá, insignificante, sin saber ni para dónde ir; y Egipto, una potencia tremenda, tratando de recuperar la influencia. Imagínate, por estar por abajo rodeados de Egipto, que estaba con Siria, que estaba con Babilonia; más por arriba Asiria peleándose contra Babilonia, guerras infinitas, poder, economía, política, religiosidad, un movimiento espiritual tremendo. Y todavía el pueblo de Dios estaba en contra de lo que estaba profetizando Jeremías, y lo pone en un cepo después de golpearlo. Y de la misma forma, el contexto social y económico. ¿Sabes? Yo no veo muchas predicaciones de la gente que está hablando del contexto social y económico. Pero ahorita Dios puso en mi corazón esto, y me pareció asombrosa la forma en la que el espíritu del siglo, la forma en la que las situaciones y las controversias en nuestro entorno van siendo tan similares. Mira, presta atención a esto. El contexto social y económico de aquel tiempo era un reflejo de la inestabilidad que te estaba mencionando, de los problemas entre los imperios, Siria, Babilonia, Egipto por abajo. Y había una injusticia social impresionante. Los reyes eran gente llena de oro, de riqueza, de pobreza, de ostentos. Toda la gente que estaba en torno a estos mismos reyes, la gente, los generales, los políticos, todo el mundo estaba lleno de riquezas, y los pueblos por abajo, la gente pobre, dando tributos. Pasaba el otro ejército, se peleaban, mataban gente. Era una desigualdad económica impresionante y un contexto social de muchas controversias y mucha indiferencia. Los ricos eran muy ricos, los reyes eran sumamente ricos, y los pobres eran
sumamente pobres, y lo poco que tenían, los reyes se los quitaban con tributos. Y eso si no llegaba la otra región o el otro imperio a tratar de conquistar esa región. El contexto religioso y espiritual es un problema, un detalle del corazón. Si el mismo pueblo de Dios siempre estuvo batallando y Dios siempre hizo un llamado al arrepentimiento, a seguirlo, a enderezar sus caminos, a enderezar sus sendas, a no tener dioses ajenos. Recordemos que cuando las tablas de la ley, Moisés sube a que le den las tablas y regresa, ya habían hecho ellos un becerro de oro, ya lo estaban adorando. Imagínate entre tanta situación, problemas económicos, sociales, guerras, políticas, economía, todo lo que había, todos los dioses que se habían levantado. Imagínate Egipto, todos los dioses, Anubis, Set, Ra, toda la esclavitud. Por otro lado, lleno de esclavos arriba, otros dioses, dioses sirios, dioses babilónicos, que es actualmente Irán, Irak, todas esas regiones de Medio Oriente donde ha habido tantos problemas durante tantos siglos. Nada más imagina el entorno relacionado con la vida espiritual o la vida religiosa del profeta Jeremías. El pueblo sin saber ni a qué Dios creer, ni a quién oír, si escuchaban el juicio de Dios, si escuchaban la exhortación de Dios, que no siempre es lo que la gente quiere escuchar. Y por otro lado, dioses por todos lados, falsos dioses, falsas imágenes. Y Jeremías se mantuvo durante esos 40 años firme a la palabra de Dios y al fuego consumidor que venía dentro de su corazón. Estamos entendiendo que llevó a Jeremías a decir ese tipo de detalles. Muchas veces nosotros podemos decir, ay, nada más vinieron 10 personas a la reunión, qué poquito, yo ya no quiero predicar, ya no quiero servir. Imagínate nada más la vida que llevó Jeremías para poder llegar hasta ese momento. Había profetas falsos. Jeremías era uno de los pocos más, como también lo fue Habacuc, que anunciaban juicio y llamaban al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esta era la palabra que traía Dios realmente a través del Espíritu de Dios. La mayoría de los profetas predicaban un mensaje de paz cuando no había paz. Y puedes leerlo en Jeremías 6, Jeremías 23. Decían que la gente y lo que la gente y los reyes querían oír. Un mensaje bonito, y actualmente vemos que está pasando lo mismo. Muchas iglesias se niegan a hablar juicios, se niegan a hablar de las situaciones, de lo que la gente no quiere escuchar. Una iglesia cómoda, un evangelio cómodo, un evangelio práctico. Sabes, ayer precisamente estaba viendo un hombre vestido de mujer en un video de una red social, dirigiendo la alabanza en un culto cristiano, lo cual me pareció una ofensa impresionante y contrario a la Biblia. ¿Por qué? Por toda la doctrina que está trayendo Satanás, el espíritu del siglo, como lo vimos en unos mensajes anteriores. Imagina la iglesia aceptando ese tipo de cosas, pues es lo que estaba pasando en el tiempo de Jeremías. Los profetas predicaban lo que la gente quería escuchar, para que no se enojaran, para que no se molestaran, para que dieran tributos. Así estaba la situación en ese tiempo. Todos los reyes de Judá, todos los gobernantes. Por ejemplo, Joacás reinó 3 meses, Egipto lo quitó. Joacim, un rey malvado, corrupto, quemó personalmente el rollo de las profecías que decía Jeremías. Joaquín reinó 3 meses, se rindió ante Nabucodonosor, uno de los imperios babilónicos que te acabo de comentar. Sedequías era un último rey, débil, indeciso, aunque a veces consultaba a Jeremías en secreto para que el pueblo no supiera. No tenía el valor de seguir sus consejos. Aunque quería seguir a Dios, no tenía el carácter de seguir sus consejos. Así que podemos ver todo el problema que seguía a Jeremías, o todo el contexto que seguía a Jeremías, o mejor dicho, el contexto que había en el mundo, en el pueblo de Dios en ese tiempo, y el hecho de que una persona tenía un fuego metido en su corazón tratando de marcar una diferencia. Había en mi corazón como un fuego metido hasta mis huesos, traté de resistirlo y no pude. Así tiene que ser el evangelio en nuestra vida. Así tiene que ser el evangelio en nuestros días. Así tiene que ser el evangelio en nuestro tiempo.
Y si tú dices, ay, qué difícil estaba la situación en ese tiempo, pobre Jeremías, había tantos problemas económicos, sociales, culturales, morales, políticos, quiero que pienses en algo, quiero que entiendas que actualmente nosotros tenemos un México hermoso, un México bello, con libertad. Este septiembre que vamos a estar celebrando la independencia de nuestro país, la libertad que Dios nos trae. Sin embargo, México navega en un panorama geopolítico, un complejo caracterizado por una independencia económica. También, asimismo, podemos ver cierta codependencia con Estados Unidos, tratados comerciales, relaciones, política exterior. Hemos visto tantas situaciones estos últimos meses, problemas externos, vemos la lucha por el poder económico, vemos a China, vemos a Rusia, vemos Emiratos Árabes, vemos a Qatar, vemos otras naciones. Aunque no lo creas, muchas cosas de estas están profetizadas. Hay tantas cosas que vamos viendo y que si estudias la palabra a fondo, puedes ir viendo y entendiendo la dirección, paso a paso, lo que Dios está haciendo y permitiendo para llevarnos a los últimos tiempos. Jesucristo va a regresar por su iglesia en algún momento. Vemos todas esas alianzas, vemos reuniones de potencias que están tratando de debilitar a otras potencias, tratando de mover gobiernos, tratando de quitar presidentes de ciertas naciones. Nada más eso que quisiera que pensaras. Fíjate y compara esos tiempos de Jeremías con los tiempos actuales hablando de política. Y mira la similitud. Ciertamente los armamentos, las normas, las reglas, tenemos una organización de las Naciones Unidas, tenemos tantas situaciones, pero ve cómo el corazón y el contexto del hombre en su perversidad no cambia. Ve cómo Satanás sigue influyendo para traer guerras, problemas y situaciones adversas. Mira la situación y compara la situación económica del tiempo de Jeremías que te decía, los ricos son inmensamente ricos, los imperios, los gobernantes, la gente que tiene las posibilidades. Bueno, hay una desigualdad impresionante en nuestro país. Tú te pones a pensar, somos un país sumamente rico, pero ¿qué porcentaje de esa riqueza está dividida entre un poco de personas y qué porcentaje de personas en escasos recursos también tenemos? Sin embargo, Dios no se olvida de la gente. Dios no se olvida del pueblo. Dios no se olvida del que clama. Si no hay justo que mendigue pan. Amén. Gloria a Dios. De verdad que vinieron a mi corazón varios testimonios de gratitud para con Dios. De los momentos difíciles, los momentos en los que, como siervo de Dios, llegas a pensar, ¿qué voy a hacer? Dios siempre sale delante de ti. Dios siempre da el rostro por ti. El esfuerzo, la resiliencia, la dedicación, la fe, te abre caminos que Dios va trazando. Nunca olvides eso. Si tienes alguna necesidad económica, si tienes algún detalle, algún tipo de requerimiento, dobla rodillas y sal a buscar ese pan que te está dando. ¿Sabes? La otra vez estaba platicando con una persona y le decía, orando y orando y con el mazo dando. Y decía, no te quedes sentado esperando que Dios aparezca milagrosamente algo. Créeme que sí lo ha pasado, sí ha pasado. Honestamente a mí me ha pasado. Recuerdo hace algunos mensajes, hace algunos 3, 4 meses que estaba predicando el testimonio de una persona, un misionero que se había quedado sin dinero y metió su mano a su bolsa y encontró dinero. Créeme que me ha pasado. Pero sin embargo tenemos que ser resilientes y esforzarnos y buscar. No por nada Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y no seas valiente. Y seas valiente a Josué. ¿Por qué? Porque era la intención de Dios. El esfuerzo, Él va delante de ti, Él va contigo, pero tienes que avanzar y tienes que caminar. El contexto religioso y espiritual actualmente vemos
Pese a que el Evangelio está creciendo de una manera preciosa y Dios está abriendo puertas, vemos tantas religiones, vemos tantas falsas doctrinas, vemos tantos falsos profetas, vemos doctrinas espirituales horribles de satanismo, demonología, tradiciones de allá de Sudamérica, santería, bueno, algo impresionante y un contexto espiritual horrible que está entrando también a nuestra nación, que la gente está viendo día con día, ves pulseritas, ves cadenas, ves varias situaciones, ataduras, cultos nuevos, ves falsas religiones, ves religiones que usan la Biblia como un trampolín para sacar dinero, que usan el nombre de Dios en vano. Vemos tantos problemas, tantas contradicciones a la palabra y a la búsqueda del Dios Todopoderoso. Crisis. Y mucha gente niega o suaviza la gravedad de la violencia, de la corrupción. Tenemos una forma positiva de ver las cosas. Ofrecemos soluciones rápidas. El gobierno nos dista tal vez de ver la situación en vez de enfrentar los problemas. Vivimos un nacionalismo hueco. Es más, vemos que tal vez pueda faltar equidad, pueda faltar justicia. Podemos juzgar gobernantes, podemos juzgar gobiernos. Sin embargo, Dios nos llama a orar por nuestros gobernantes. ¿Sabes? Este paralelo final y crucial te lo hago para que puedas entender algo, para que puedas ver y entender lo que te dije hace unos minutos, el corazón del hombre y el ataque del diablo, el ataque del mundo espiritual, del espíritu de este siglo, no es diferente actualmente de los tiempos de Jeremías. Y el cansado de luchar contra corriente y el cansado de predicar el llamado de Dios, la exhortación de Dios, dice, ya no me acordaré más de Él y ya no voy a hablar de su palabra. Y sabes, te voy a decir, o te voy a leer algunos de los versículos que escribió Jeremías cuando era lleno del Espíritu Santo. En Jeremías 4:12 dice Dios, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, a mí te volverás, y si te quitares delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá, y jurarás, vive Jehová, con verdad, con juicio y con justicia, y las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Ve la promesa de Dios de decirle a su pueblo, no andarás a Babilonia, no andarás a Siria, no andarás a Egipto, no andarás para todos lados. Si te vuelves a mí, si buscas mi rostro. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál será el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El pueblo no quería enderezarse. Dios le está diciendo, si te preguntas para dónde ir, a dónde, pues si vamos con Asiria, con Babilonia, con Egipto, ¿a dónde vamos? Dios decía, yo soy el camino. Vengan a mí y hallarás descanso, hallarás paz. En Jeremías 7, vemos más adelante como dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. De una manera continua, Dios los estaba exhortando. Más adelante podemos ver Jeremías 22:3, dice, así dijo Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano y a la viuda, no derraméis sangre inocente en este lugar. Dios llama a la justicia, Dios llamaba a la justicia, Dios llamaba a enderezar los caminos, Dios llamaba a la santidad, Dios llamaba a la pureza a través del corazón de este profeta. Dios llamaba a una relación con Él. Y mira este precioso versículo, Jeremías 29:13. Y es una promesa que Dios le hace a su pueblo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios llama a su pueblo en ese tiempo a buscar a Dios con sinceridad.
a dejar de lado las injusticias políticas, económicas, sociales, a dejar doctrinas, a dejar culturas, a dejar el espíritu de este siglo, a dejar todo y buscarlo a Dios y buscar su rostro. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabes? Podrías decir, qué padre, qué bonito todo lo que pasaba con Jeremías. Qué difícil su situación y su entorno. Y qué parecida es la situación que estamos viendo actualmente en nuestro país. Quiero comentarte algo. Mientras armaba este mensaje, el Espíritu Santo pone en mi corazón, no se parece el entorno, no se parece la economía, no se parece. ¿Por qué? Porque después de este tiempo que te estoy enseñando y predicando, vino Jesús, pagó por la raza humana, derramó su sangre, llevó cautiva la cautividad y repartió dones. Vemos a Jeremías profetizando y sufriendo en el fuego de la palabra de Dios. Sin embargo, ahorita todos tenemos la oportunidad de ser llenos y investidos de poder. Podemos ser llenos del Espíritu Santo y vivir bajo la guianza del Espíritu de Dios. Él lo puso todo por estrado de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Hoy tenemos la oportunidad, iglesia, de marcar esa diferencia. Hoy tenemos la oportunidad que tal vez no tuvieron ellos en ese tiempo. Hoy somos un cuerpo. Hoy somos iglesia. Hoy somos uno. El Dios de fuego es con nosotros y por nosotros. El Dios de fuego que respondía con fuego. El Dios de fuego que puso ese llamado y ese fuego en el corazón de Jeremías. Puso un llamado y ese fuego en el tuyo. La diferencia es que Jesús pagó el precio. Y nosotros podemos marcar una diferencia aún mayor. Nosotros podemos vivir un evangelio de poder. No hay otro evangelio. Nosotros podemos pregonar un evangelio del Dios que llama las cosas que no hay como si fueran. Del Dios que da vida a los muertos. Del Dios que restaura. Del Dios que rompe cadenas, que rompe grilletes, que libera, que renueva la mente. Del Dios que trae sanidad, que trae vida. Del Dios que restaura familias. Del Dios que rompe tormentos y problemas psiquiátricos, psicológicos, adicciones. Hoy tenemos el poder del Evangelio. Así que hoy quiero invitarte a que entiendas el privilegio que tenemos hoy en día de vivir un evangelio, de vivir la llenura, de poder doblar rodillas, de poder tener tiempo, como dice el Espíritu, la palabra, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Hoy tenemos el poder de la palabra. Hoy podemos investirnos de la armadura de Dios. Hoy podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Hoy somos hijos. Es importante que entiendas cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Es importante que tomes tu papel, que tomes tu lugar como hijo, como siervo. Hoy quiero retarte a conocer al Dios de fuego. Toda aquella gente que ha dejado de lado ese primer amor. Toda la gente que ese fuego ha ido menguando con el tiempo. Dice la palabra que el pabilo que humea no se apagará. Quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero pedirte que levantes tus manos, cierra tus ojos y vamos a orar. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, nos arrepentimos de nuestros errores. Nos arrepentimos, Padre, si no, tal vez no entendemos
y no vivimos un evangelio de fuego como debe ser. Te pedimos que perdone nuestros errores en el nombre de Jesús. Sabemos que tú no cambias y que tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Queremos pedirte que traigas esa llama, que traigas ese fuego a nuestro corazón y nos envistas de poder, nos envistas de pasión, que arda el fuego de los dones en nuestras vidas, Señor, para que podamos predicar un evangelio que esté metido en nuestro corazón. Pon tu palabra en nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús y haznos arder. Tú llamas a tus ministros, llamas de fuego. Arde con el poder del evangelio, arde con el fuego del Espíritu Santo. Dios sigue respondiendo con fuego. Recibe fuego, recibe llenura, recibe esa pasión. Arde, predica, ministra. Impon las manos sobre los enfermos y sanarán. Si te da temor predicar, recuerda que dice la palabra, Él recordará lo que habéis de decir sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va guiando y te va diciendo que predicar. Ese fuego del primer amor, ese fuego del evangelio, esa pasión de buscar, esa pasión de leer, esa pasión por marcar una diferencia, esa pasión por guardarte en santidad y en pureza, que arda el fuego de su presencia, que arda el fuego, que arda la unción, que ardan los dones. En el nombre de Jesús, Padre, sopla, 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 sopla sobre el pueblo. Sopla sobre la gente presente, sobre la gente que me escucha, en el nombre de Jesús, y que arda el fuego de tu majestad, el fuego de tu santidad. Tú respondes con fuego en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Iglesia, por tu atención. Te bendigo.